Una vez más, mi amigo, mi amiga, Dios te bendiga grande y rica y poderosamente. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que te haya ido bien y como dice la palabra en tercera carta de Juan, mi anhelo es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En esta ocasión queremos traer un nuevo episodio de este podcast y queremos tratar un tema que está basado en Lucas capítulo 17, del versículo 7 al versículo 10, que dice de la siguiente manera: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El tema que queremos tratar en este nuevo episodio de Reflexiones y Estudios Bíblicos se titula Cristianos Funcionales. Así como lo escuchas, cristianos funcionales. Y tenemos tres objetivos claros que encontramos en el estudio de Lucas 17, del 7 al 10. El primero, reconocer que somos llamados a cumplir una labor. Cada cristiano que está en el camino del Señor ha sido llamado para cumplir un propósito específico, más allá del don que le ha sido otorgado o de los dones ministeriales que pudiera haber recibido. Cada cristiano es llamado a cumplir una labor de parte del Señor. El segundo objetivo es formar en nuestro carácter una actitud de humildad ante el servicio. Dicho de otra manera, que cuando sirvamos al Señor, hacerlo con toda la humildad del caso, reconociendo que no somos nosotros, que no es nuestro medio, no es nuestra sabiduría ni nuestra inteligencia, sino más bien la gracia del Señor en nuestras vidas. Y tercero, motivar al creyente a servir con fidelidad y no esperar reconocimiento. Cuando el creyente sirve al Señor, debe hacerlo con la mayor fidelidad posible, es decir, ser fiel al llamado que Dios le ha dado y no hacerlo para ser reconocido o no hacerlo para recibir, valga la redundancia, un reconocimiento especial, sino hacerlo porque el Señor lo ha llamado a servir. Muy bien, vamos a ver ahora varios datos preliminares como una introducción a este estudio que estamos viendo acerca de Lucas capítulo 17 del versículo 7 al versículo 10. Lo primero que quiero mostrarte o decirte, si cabe la expresión, es la definición de la palabra siervo que aparece en el pasaje que dimos lectura, que dicho sea de paso, se menciona más de una vez. Se menciona exactamente 3 veces, en el versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 10. Quiero que entiendas algo, que en este pasaje se menciona 3 veces la palabra siervo. Según la numerología bíblica, el número 3 indica totalidad o plenitud. Entonces, ya de por sí, el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que somos llamados a ser siervos en su totalidad. No siervos a medias, no siervos cuando nos parece o nos apetece, sino siervos en el sentido más absoluto de la palabra. Pero volviendo al punto principal, la palabra siervo en griego es la palabra doulos. Y la palabra doulos significa literalmente atar, sujetar o vincular. En ese sentido, cuando hablamos de siervo, estamos hablando de alguien que está atado a otro como propiedad. También hablamos de alguien que pertenece legalmente a otro, sin salario y bajo total autoridad del otro. También hacemos referencia a alguien que voluntariamente decide estar bajo el dominio de otro. Ahora, ¿por qué te hago esta introducción? Quiero que entiendas algo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1, que en la versión Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
Si notaste, en versículo 1 de Romanos 1 aparece la palabra siervo. Quiero que tengas en mente lo que implica ser siervo. Y te lo repito una vez más. Alguien que está atado a otro como propiedad. Alguien que pertenece legalmente a otro, sin salario y bajo total autoridad de otro. Y alguien que voluntariamente decide estar bajo el dominio de otro. La palabra siervo lleva esas dos connotaciones. Alguien que es esclavo porque se convirtió en esclavo, pero alguien que voluntariamente desea ser esclavo. Y esa es la idea que refleja Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1. Lo segundo que quiero analizar contigo es la palabra inútil que aparece en Lucas capítulo 17, versículo 10, que como sabemos dice, siervos inútiles somos. Quiero que entiendas algo. La palabra inútil en griego es la palabra achreoi, que significa sin provecho, no necesario y que no aporta mérito propio. Entonces estamos viendo que la unión de estas dos palabras, siervo, doulos, e inútil, achrioi, estamos hablando de alguien que es siervo, alguien que está atado a otro como propiedad, alguien que voluntariamente decide estar bajo el dominio de otro, pero al mismo tiempo ese alguien es, valga la redundancia, alguien que no aporta mérito propio o alguien que no hace algo de más, si cabe el término, alguien que no hace algo de más. Ahora bien, el pasaje de Lucas 17, del 7 al 10, nos llama a la reflexión. Nos llama a reflexionar en tres cosas. Número 1, que el siervo conoce su obligación. El siervo sabe que es llamado a cumplir con la labor a la cual le fue encomendado. El siervo entiende el propósito de su servicio, entiende para qué fue llamado a servir, para qué fue llamado a trabajar en la obra del Señor. De hecho, el mismo Señor Jesucristo se lo reveló por medio de su palabra. Y eso lo vemos en Juan 15:14, el cual dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aunque en este pasaje de Juan se nos llama más que siervo, amigos, hay un detalle muy fundamental. Eres llamado siervo y en Juan eres llamado amigo siempre y cuando hagas lo que el Señor Jesucristo te pide que hagas, porque eso es lo que dice el versículo de Juan 15:14, ¿no? Si hacéis lo que yo os mando. Pero tengamos presente, el siervo hace lo que hace y lo hace de manera voluntaria. Lo hace, si cabe el término, por amor a su Señor. Lo segundo que nos enseña Lucas 17, del 7 al 10, es que el siervo debe cumplir con ser funcional. Esto significa que debe saber cómo funcionar dentro del camino del Señor. Dicho de otra manera, debes entender para qué sirve el don, el llamado que Dios te ha hecho. Debes entender cuál es la función del don que Dios ha puesto en ti. Y en base a ese don, saber trabajar, saber moverte dentro del camino del Señor. Y tener presente siempre que lo que haces, lo haces para el Señor. Saber cumplir con tu rol. Eso es el detalle. Debes aprender y entender que debes saber para qué sirve tu rol dentro del camino del Señor. Y ese rol es básicamente ser instrumento del Señor. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 3, que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nota cómo dice el versículo: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿A qué somos llamados? Somos llamados a ser instrumentos de Dios. Lo tercero que nos enseña Lucas 17, del 7 al 10, es que el siervo se limita, entre comillas, a su labor. Ahora, ¿por qué decimos que se limita en su labor?
Cuando hablamos de limitarnos, no nos referimos a la capacidad de actuar o a la capacidad de hacer, porque aún en los caminos del Señor encontramos muchos siervos que son polifuncionales, es decir, que sirven en más de una área, que sirven en más de una labor, que sirven en más de un ministerio inclusive. ¿A qué nos referimos con limitarnos? Limitarse en el sentido de no buscar mérito propio, ni exige agradecimiento o reconocimiento alguno. A eso se refiere con limitarse. O sea, no se trata de que porque yo predico el Evangelio y se convirtieron algunas almas a los pies de Cristo y por eso ya soy el mejor predicador. No soy yo, es la gracia de Dios conmigo, como diría Pablo. Entonces el siervo sabe hacer lo que se le pide y se limita a hacer lo que se le pide en el sentido de que lo que hace, lo hace por la gracia de Dios, no por su sabiduría, no por su inteligencia, no porque se la sepa toda y las que no sabe se las inventan. Lo hace por la gracia de Dios. En ese sentido, el siervo reconoce que su servicio no lo coloca a Dios en deuda con él. Lo explico de otra manera. No se trata de que porque tú predicaste el Evangelio y se convirtieron algunas almas a los pies de Cristo, ya el Señor te va a bendecir sobreabundantemente, te va a dar una gran recompensa. No es así. No se trata de que porque tú hiciste un trabajo para el Señor, enseguida vas a recibir una recompensa. Que dicho sea de paso, en la mayoría de los casos, mucha gente piensa que porque predicó algo, ya la recompensa es financiera. No trabaja así el Señor. El Señor te bendice, sí. La Biblia dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Correcto, Él te va a bendecir. Pero la idea de trabajar para el Señor no se trata de que tú lo hagas esperando una recompensa, vuelvo y repito, en la mayoría de los casos financiera. No se trata de eso. Se trata de que tú como siervo debes aprender cuál es tu misión, cuál es tu labor. Debes aprender a trabajar en la labor que el Señor te ha dado y hacerlo como se te pide y sin esperar que ya te van a dar un gran premio. No trabaja así el Señor. De que te va a bendecir, sí te va a bendecir. Y esto no es contradictorio, dicho sea de paso. Pero si tú trabajas esperando una recompensa pronta, digamos, el Señor no obra así. El Señor te va a dar lo que tú necesites en la medida que tú necesites, pero tu labor es trabajar para el Señor. Al final de todo, podemos ver que no somos siervos buscando gloria, somos siervos llamados a obedecer. Vemos que decir siervo inútil no es sinónimo de no servir en algo, sino más bien que todo lo que hacemos es simplemente lo que debemos hacer.